Los presentes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de geografía y en esta oportunidad vamos a ver el tema sistema planetario solar, primera parte, donde vamos a hablar entonces un poquito más del Sol. Ya tenemos algo de conocimiento, ¿no? Ya sabemos que nuestro Sol es una estrella que está en etapa amarilla y que el tamaño es enano. Ya sabemos también que todas las estrellas, para que emitan luz, emitan calor, y tienen que tener harto hidrógeno, ¿no? Entonces, a eso vamos agregándole lo siguiente. Vamos agregándole ahí la edad del Sol. Bueno, los cálculos es que nuestro Sol tendría una edad de 5 eones. ¿Cuánto equivale un eón? Un eón es igual a 1.000 millones de años. 1.000 millones de años, correcto. Entonces, nuestro Sol aproximadamente tendría una edad de 5.000 millones de años. La distancia desde nuestro planeta al Sol es de 150 millones de kilómetros. Claro que es distancia promedio, ¿no? Hay que recordar que es una órbita elíptica, ¿no? Que la Tierra va dando vueltas alrededor del Sol. Entonces va a haber momentos en que la Tierra se va a acercar al Sol, ¿no? Entonces por eso siempre se maneja distancias promedio. 150 millones de kilómetros distancia Tierra al Sol. El estado del Sol es plasmático, ¿sí? Es decir, es principalmente líquido y gaseoso. Líquido y gaseoso. Es lo que predomina. Podemos encontrar algo de solidez también en el Sol, ¿no? Algo de solidez, ¿ya? Pero lo predominante es líquido gaseoso. El volumen del Sol, comparándolo con la Tierra, es 1.300.000 veces más. Definitivo. El Sol tiene más masa, más volumen. El Sol ocupa prácticamente el 99% de lo que es el sistema donde vivimos, ¿sí? Repito, el Sol ocupa el 99% del sistema donde nos encontramos. Y la gravedad, de hecho, que tiene que ser mayor, ¿no? 28 veces más que la Tierra, definitivamente. Es un objeto, ponte, te preguntan en el examen, ¿no? Si un objeto en la superficie terrestre pesa 10 kilogramos, ¿cuánto va a pesar en la superficie solar? Y definitivamente es 28 veces más, ¿no? Lo único que haces es multiplicar los 10 por 28, ¿no? Así que este numerito hay que grabarlo, ¿eh? Hay que grabarlo. Si un objeto en la Tierra pesa X, ¿cuánto va a pesar en el Sol? Entonces, tengo que recordar que la gravedad solar, comparándolo con la gravedad de mi planeta, y siempre va a ser 28 veces más. Esa luz del Sol que viene de la fotosfera y te tiene que recorrer 150 millones de kilómetros y lo recorre en 8 minutos con 19 segundos, al toque, ¿no? Y claro, es que nosotros sabemos de antemano que la luz pues iba a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, claro, tiene sentido, ¿no? Que recorra 150 millones de kilómetros en 8 minutos. La composición, el elemento químico que predomina en cualquier estrella que emite luz, que emite calor, definitivamente es el hidrógeno, definitivo. Entonces nuestro Sol tiene hidrógeno todavía para rato, todavía 70% hidrógeno. Por eso cuando hablamos de la evolución de las estrellas, ya habíamos dicho, ¿no? Que el Sol, para que ingrese en el proceso ya de destrucción, y faltan miles de millones de años, ¿no? Claro. El helio, el Sol va perdiendo hidrógeno y va ese hidrógeno convirtiendo en helio, ¿no? 27% tiene de helio, y otras sustancias como cobalto, aluminio, hierro, calcio, cromio, ¿no? Tiene un 3%. Entonces ahí tenemos otras características de nuestro Sol.
Ahora vamos con las capas. Y ustedes que tienen ahí su banco de preguntas de los exámenes y habrán encontrado esa pregunta que ha venido en el último examen, ¿no? O de repente lo tienen ahí en su colección de exámenes y la pregunta que dice, ¿y de qué capa proviene el poder luminoso, ¿no? Y calorífico. Entonces vamos viendo las capas del Sol, vamos por acá analizando brevemente las capas, 5 capas. Empezamos con el núcleo, con la capa más caliente. En el núcleo la temperatura llega a 20 millones de grados Celsius. Entonces, si tienes una pregunta en la práctica, de la capa solar, ¿sí? Donde predomina o donde las temperaturas son más altas y evidentemente tiene que ser el núcleo, ¿no? De todas maneras, cerrado, el núcleo. Entonces, el núcleo, ustedes que estudiaron CTA tantos años y definitivamente aprobaron de manera legal, saben pues, ¿no? Que un objeto que se encuentre a 20 millones de grados Celsius o centígrados tiene que estar pues en estado líquido, ¿no? Y ahí es donde se producen las corrientes convectivas, ¿ah? O sea, las corrientes convectivas es por lo que está en estado líquido, hay movimiento ahí, ¿ya? Entonces, corrientes convectivas, me parece que hay una pregunta en la práctica, ¿sí? Para que lo marquen, corrientes convectivas es igual a núcleo. Ahí se producen las reacciones termonucleares, atención, termofusión. Entonces, una reacción termonuclear o termofusión viene a ser que nuestro Sol permanentemente está perdiendo hidrógeno. Ese hidrógeno lo está convirtiendo en helio, ¿correcto? Repito, ¿eh? La termofusión o reacciones termonucleares viene a ser que el Sol pierde 4 átomos de hidrógeno en uno de helio. Se lo convierte, ¿sí? Va perdiendo hidrógeno y va formando helio. Entonces, eso es importante. De alguna manera es importante porque genera la energía, ¿ya? O sea, la energía es producto de esa conversión, mira, ¿ya? Entonces, si te preguntan por energía solar, ¿de qué capa o en qué capa se origina? Es en el núcleo. Ahora, y esta energía es importante porque va a conllevar a que aparezca la luz y el calor. Ya esa luz y ese calor es de otra capa, ¿correcto? Entonces, importante, mira. Claro, tiene sus pros, ¿no? Esto que genera energía y también tiene sus contras, ¿no? La contra es que el sol va perdiendo hidrógeno. Ya sabemos nosotros que si se acaba el hidrógeno y definitivamente la estrella va a pasar a otra etapa, ¿no? Y es la etapa ya de apagarse, de morir. Bien, entonces, de aquí también vienen esos rayos que te atraviesan sin ningún problema el resto de capas y pueden llegar también a atravesar sin ningún problema las paredes de concreto, ¿no? ¿Sí? Pero según los estudios, estos rayos, me estoy refiriendo a los rayos gamma, ¿sí? Estos rayos, al momento de recorrer los 150 millones de kilómetros y se van perdiendo en el espacio, ya no llegan a la superficie terrestre. Entonces, ahí tenemos el núcleo solar y sus peculiaridades. Ahora vamos con la otra. La otra se llama fotosfera. Foto, luz. La esfera de luz. Mira, acá la temperatura llega a 5.500 grados. Mira qué tal diferencia, ¿no? De 20 millones a 5.500. ¿Sí? Una tremenda diferencia. Entonces, la fotosfera es la capa donde la temperatura baja categóricamente. Temperatura más baja. ¿Sí? Es la capa fría. Bueno, fría entre comillas, ¿no? 5.500 pues para nosotros, ¿no? Es una temperatura altísima. Y esa es la respuesta correcta también a la pregunta que vino en el último examen, ¿no? Para la gente de ciencias y en la capa de donde proviene el poder luminoso, no tiene que ser obviamente la fotosfera, ¿no? No solo el poder luminoso proviene de ahí, sino también el poder calorífico. Claro, fotoluz, ¿no? Entonces ahí está, el poder luminoso, poder calorífico. Esta es la capa visible también. No se necesita, no se necesita y digamos, un eclipse para ver la fotosfera, no se necesita que compres un, no se necesita que compres un telescopio, ¿no? O un helióstato para ver la fotosfera. A simple vista lo observas, porque es la capa que presenta más solidez, ¿correcto?
Por eso yo veo la corona. Totalmente falso. La corona no se puede apreciar. Claro, es la capa que está afuera, ¿no?, del Sol. Entonces, supuestamente nosotros tendríamos que observar desde la Tierra la corona, pero no se puede apreciar la corona, es imposible. Imposible, ¿correcto? ¿Por qué? La corona es una capa gaseosa. Entonces estamos a una distancia de 150 millones de kilómetros. Ahora se puede apreciar y puedes observar algo, algo gaseoso a 150 millones de kilómetros. No se puede. A la justa vez de acá 2 cuadras, a 150 millones de kilómetros. No, no, no. Imposible. Por eso la corona no se aprecia a simple vista. Se aprecia la fotosfera, que es la capa que presenta solidez, ¿correcto? Algo de solidez. Por eso, pero cuando es verano y el sol, un brillo impresionante, no se puede ver nada. Quiero ver el sol y no te deja ver. Es cierto, ¿no? En verano y el brillo es fuertísimo, mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Pero a punto de las 5 de la tarde en verano el brillo del sol disminuye y ahí es donde se puede ver el sol y qué capa vemos en la fotosfera, ¿correcto? No te olvides que la fotosfera entonces es la capa visible. No se necesita un eclipse para ver la fotosfera, no se necesita un anteojo astronómico para verla a simple vista. Y en esta capa hay una gran cantidad de atención, fenómenos, entonces hay bastantes fenómenos solares en esta capa, ¿no? Como por ejemplo las manchas del Sol, que fue observado por primera vez por Galileo Galilei, ¿no? Entonces tiene ese nombrecito porque es una zona oscura. Es una zona oscura y según estudios, esa oscuridad es producto del contraste, ¿no? Claro que llama la atención. Llama la atención que en el Sol existe una zona oscura, ¿no? Tremenda bola de fuego, ¿no? Entonces zona oscura y llama la atención. Entonces, los astrónomos dicen que es por el contraste. Ahí está, mira, ¿no? La mancha solar. Ahí la temperatura puede llegar a 4000 grados, 4000 grados Celsius, ¿sí? Profesor, pero está diciendo que lo más bajo es 5500. Bueno, en capa sí. Mancha solar no es una capa. La mancha solar es un fenómeno o una anomalía que se produce en la fotosfera. Por eso hay que tener cuidado en la pregunta. Ahí está entonces las manchas solares. Y al lado de estas manchas, de estas zonas oscuras, están las zonas que brillan, ¿no?, exageradamente, ahí llamadas fáculas o fóculos. Y este brillo, dicen los astrónomos, que es producto de las explosiones atómicas. Explosiones atómicas en el Sol, ¿correcto? Entonces, ahí en las fáculas y la temperatura puede llegar a 7000 grados Celsius. En las fáculas, la temperatura puede llegar a 7000 grados Celsius. Y grados como quieres, ¿ya? Celsius o centígrados. Ahí está, los 7000 grados, ¿correcto? Entonces, como estás concentrado, ya te diste cuenta también que la temperatura solar y varía de manera categórica, ¿no? O sea, no hay temperatura uniforme en el Sol. Por un lado hemos dicho 20 millones, en otra capa 5500, en los fenómenos uno 4000, el otro 7000, ¿no? Y aquí también en la fotosfera encontramos a las protuberancias, conocidas también como prominencias. Estas protuberancias o prominencias son llamaradas de fuego que fácil y te atraviesan el resto de capas del Sol y pueden llegar a la atmósfera de la Tierra, ¿sí? Y al momento de llegar a la atmósfera de la Tierra, algunas de estas protuberancias, como son violentas, pueden ingresar, ¿no?, a, digamos, la alta atmósfera de nuestro planeta y perturbar o distorsionar lo que te encanta. A ti que te agrada mucho tener el aparato en la mano, puede dificultar las telecomunicaciones. Algunas de ellas, en ciertas oportunidades, pueden llegar a la atmósfera de la Tierra y afectar las comunicaciones. ¿Listo? Ya está. Profesor, no entiendo nada. ¿Qué tienen que ver las protuberancias con las comunicaciones en el planeta Tierra? A ver, para que tengas una idea más precisa. ¿Sí? Acá, mira la bola.
Ahí está la bola de fuego del Sol. ¿Y te acuerdas cuando en inicial primaria tu profesor te decía, dibuja los rayitos del Sol, saca tu crayón amarillo, acuérdate, ¿ya? Entonces, esos rayitos vienen a ser las protuberancias, es el nombre técnico, ¿no? Protuberancias o prominentes, ¿no? Entonces, los astrónomos han descubierto que el Sol tiene protuberancias estables y tiene protuberancias eruptivas, ¿sí? Las eruptivas son aquellas violentas, ¿no? Pero, digamos, pasajeras, efímeras. Esas violentas pueden llegar, mira, hasta la atmósfera de la Tierra, más o menos unos 1000, 2000, 3000, 4000 metros sobre nosotros. Y ahí están los satélites, pues, de la comunicación. Entonces, pueden llegar al satélite, impactar con el satélite, maquillan al satélite y obviamente eso va a generar distorsión en las comunicaciones en la superficie terrestre, ¿no? Porque recuerda que nosotros nos comunicamos en tiempo real acá donde vivimos gracias a esos satélites, a los satélites artificiales. Así es, ¿correcto? Profesor, ¿y esto es algo común? No, no es algo común. Ahí dice, miren, ciertas oportunidades. Un año que hubo un impacto fuerte de las protuberancias con los satélites, 2002. 2012. Claro, el 2012 y todavía pues eran muy culpines, ¿no? No se acuerdan. Pero había un grupo de personas que decía que el mundo se iba a acabar el 2012, que esto, que otro. Bueno, siempre hay personas, ¿no? Que como no tienen nada que hacer, no están, que el mundo se acaba. Para ese grupo de personas el mundo se acaba todos los años, ¿no? Deja el diezmo, arrepiente. Entonces, lo único que pasó el 2012 fue que estas protuberancias llegaron, ¿no? Y impactaron en los satélites y afectó un poco las comunicaciones en el continente asiático. Nada. Ahora, que comunicaciones estén mal todos los días, ya eso no es culpa de las protuberancias, eso es culpa de la empresa que te ofrece los servicios de telecomunicaciones, una empresa pésima. Entonces. Y estas protuberancias, y si quieres apreciar, tienes que esperar hasta un eclipse total. No se aprecia como la fotosfera, solo en eclipses totales del Sol, que no es algo común. Ahí vamos a hablar más de los eclipses totales. Bien, ¿qué más? Seguimos en la fotosfera. Todo esto ocurre en la fotosfera. En la fotosfera también se originan las espículas, que son pequeñas burbujas de fuego, las granulaciones, que son granos de fuego, y las fulguraciones, que son lenguas de fuego. Una gran cantidad de fenómenos en la fotosfera. Ten mucho cuidado con la fotosfera. Bien, dejamos a la fotosfera y sus fenómenos y vamos con otra capa, ¿no? El estrato inversor. Sabes muy bien, ¿no? Que estudiaste tantos años CTA y siempre has aprobado de manera legal, ¿no? Por eso postulas a Ciencias de la Salud, porque obviamente, ¿no? CTA. Que todo lo que viene del Sol para nosotros no es bueno, ¿no? Hay una gran cantidad de rayos por ahí, especialmente la radiación ultravioleta B, que nos puede producir cáncer, ¿no? Entonces el Sol internamente tiene su capa llamada estrato inversor, conocida también como capa reversible. La función principal es revertir los rayos cósmicos del espectro. No entiendo nada. Mira, en castellano, ¿ya? El estrato inversor es una esponja que absorbe rayos, ¿sí? Los rayos gamma, ultravioleta, infrarrojos, X, ondas electromagnéticas, etcétera, vienen del núcleo y de la fotosfera. Entonces, está el núcleo ahí, está la fotosfera ahí y luego está el estrato. Entonces, el estrato los jala a esa radiación. Obviamente pasan el estrato, ¿no? Pero ya al momento de que salen del Sol salen débiles, o sea, no salen tan fuertes, ¿no? Entonces, cuando llega a la superficie terrestre, pues mucha radiación llega ya débil. Es más, los rayos gamma, te había comentado que se pierden en el espacio, no llegan a la superficie terrestre, ¿correcto? O sea, si no existiera el estrato, y muy posible nosotros no existiéramos, ¿no? Porque la radiación fuera muy fuerte aquí en Tierra. Y es más, tú sabes que la radiación ultravioleta, cuando entró en contacto con el oxígeno, formó la capa de ozono. Y la capa de ozono no, ¿no? De la radiación ultravioleta B, que es la más perjudicial para nosotros. Ahora que nosotros no cuidemos la capa de ozono, ya ese es otro cantar, ¿no?
Ese es otro cantar, claro, porque esa capa debería estar bien cuidada por nosotros, ya que nos protege, ¿no? de esta enfermedad, bueno, y de otras también, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí en la Tierra nosotros pues, y no somos cuidadosos. Entonces ahí está el estrato inversor. Vamos con la otra, la cromósfera. Tú sabes, ¿no? Que tienes ahí tu diccionario de la RAE, ¿no? Estudias prefijo, sufijo, raíz griega, raíz latina, que el término cromo significa color, ¿sí? Ahora, ¿por qué le dicen la esfera de color? Porque aquí se encuentran los gases incandescentes de colores, donde predomina este color que le gusta a un pequeño grupo de varones, el rosado. Y también contiene aluminio, hierro y cobalto. Ahora, tú varias veces has visto el arco iris, varias veces. Es más, estás plenamente identificado con los colores del arco iris. Y muy posible que te hayas hecho la pregunta, ¿y esos colores del arco iris, exactamente de quién es esos colores? Esos colores es del Sol, es exactamente la cromosfera. Sí, claro, el arco iris es un fenómeno atmosférico que tiene que ver con la lluvia, ¿no? Llueve y las gotitas quedan suspendidas en la atmósfera y viene la luz del sol y utiliza esa gota como un prisma y ahí se refleja y refracta la luz del sol, ¿no? Formándose el arco de los 7 colores. Los colores de la cromosfera, ¿correcto? Así es. ¿Ah? Ahí está la cromosfera. La cromosfera tiene una temperatura de 100.000 grados Celsius. ¿Qué tal temperatura? 100.000 grados Celsius. La cromosfera presenta forma espicular. A ver, para que no te hagas problema en el examen, ¿no? Las espículas se originan en la fotosfera. Se originan, pero se pueden observar en la cromosfera. ¿Cierto? Repito, ¿eh? Espícula se origina en la fotosfera. Se observa en la cromosfera. ¿Listo? No te das problemas. Es considerada la atmósfera interna del Sol y se observa en eclipse anular de Sol. La cromósfera uno no lo puede observar, ¿no? A simple vista. ¿Quieres observar a la cromósfera? Tienes que esperar hasta un eclipse anular de Sol, que no es algo común. Bueno, los eclipses de Sol y por estolares no se ven, ¿no? Permanentemente, no es difícil. Ya vamos a hablar más de los eclipses, pero ya tienes una idea, mira, que hay una capa del Sol que se observa en eclipse, en la cromósfera, y hay un fenómeno del Sol que se observa en eclipse también, ¿no? Que son las protuberancias. Listo, ahí tenemos a las capas del Sol, aunque falta una, ¿no? ¿Cuál falta? La que según tú veías, ¿no? ¿Cuál? La corona o aureola, ¿sí? Temperatura semigrados. Y repito, ¿por qué no se puede ver la corona desde la superficie terrestre a simple vista? Porque es una capa gaseosa. Como es una capa gaseosa, no se puede ver a simple vista. Es considerada la atmósfera externa, ahí se producen los vientos del sol, ¿no? Hay que recordar que vientos y se pueden desplazar a millones de kilómetros, ¿ah? Y entran en contacto también con los cometas estos vientos. Hay un elemento químico, mira, tú que tienes ahí tu tabla periódica de los elementos, ustedes que tienen ahí sus casinos de los elementos químicos de tercero de secundaria, lo bueno es que lo conservan, ¿no? Entonces, ahí, mira, recuerda, coromio, ¿existe? No existe, sí o no, en tu tabla periódica. El coromio ha sido descubierto entonces en abundancia en la corona del Sol, por eso lo han bautizado con ese nombrecito. Repito, porque predomina en la corona del Sol. Profesor, ¿y qué es el coromio? Es hierro. Ahora, tú sabes muy bien que hierro en la Tierra sí existe, pero hierro ionizado en la Tierra no existe. Hierro ionizado. Hay en la Tierra. Muy bien, ¿qué más de la corona? Si quieres ver la corona, espérate hasta un eclipse total. ¿Ah? Muy bien, ahí está la corona. Y ahí están las 5 capas que tiene nuestro Sol.
Ahora vamos con los movimientos porque al Sol y le encanta moverse. Pero siempre en los exámenes consultan por los movimientos principales. ¿Y cuáles son los movimientos principales? La rotación y la traslación. Vamos primero con la rotación. Entonces, cuando dicen rotación, lo curioso, mira, es que el Sol tiene rotación distinta. ¿Sí? Eso lo hace único. Por eso ahora no entiendo. ¿Qué es eso de rotación distinta o diferencial? Es que en su zona ecuatorial tarda 25 días y 8 horas en completar una vuelta. En su zona polar tarda 30 días. ¿Sí? 25 días con 8 horas y en su zona polar 30 días. ¿Correcto? Ahora, para que comprendas mejor esta figura, mira por acá la bola, mira la bola de fuego del Sol. ¿Ya? Cuando un astrónomo estudia un astro, ¿sí? Lo primero que identifica es su zona ecuatorial, o sea, la zona bien ancha. Todos los astros tienen zona ecuatorial, no solo la Tierra, ¿correcto? Ya está. Y luego su zona polar, que es la zona angostita. Todos los astros tienen zona polar. ¿Listo? Profesor, en el Sol hay hielo, ¿no? No seas abusivo, no hay hielo en el Sol. Helio sí, hielo no, pues, ¿no? Que va a haber hielo con tremendas temperaturas que tienen, ¿no? Ahora, en la zona ecuatorial, mira, aquí el Sol rota en 25, o sea, completa, ¿no? Una vuelta en torno a su eje imaginario en 25 días con 8 horas. Pero en cambio, en su zona polar, completa un giro en 30 días. Entonces, de ahí viene que le dicen rotación diferencial, ¿no? Rotación diferencial. Los científicos han hecho estudios, pues, ¿no? Para, digamos, saber por qué el Sol no gira de manera uniforme. Y la causa, ¿se acuerdan? De repente lo han leído. ¿Cuál es la causa para que el Sol sea un astro de rotación diferencial? No hay otro astro así. Bueno, no he encontrado otro astro así, de rotación diferencial. ¿Cuál es la causa? De repente lo han leído. Causa para que el Sol rote de manera discontinua, digamos, ¿no? En un lado 25 días, 8 horas, y en otro lado 30 días. ¿Cuál es la razón? De repente lo han leído porque esto ha venido en un examen. Muy bien, ya me dieron ahí la respuesta en el chat. ¿No? En el chat, claro, tienen que estar leyendo, ¿no? Si van a dar examen, unos 3 meses nomás si se viene el examen. Entonces, la causa es su estado, claro, de hecho, ¿no? El estado se llama plasmático. El estado plasmático, ¿no? Ahí está. ¿Y qué hemos dicho que significa estado plasmático? Hace ratito lo hemos dicho, ¿no? Que es principalmente, ¿qué significa plasmático? ¿Sí? Hace 15 minutos lo dijimos. ¿Qué significa estado plasmático? Alguien que postule a la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Qué significa plasmático? Líquido gaseoso. Líquido gaseoso. ¿Ah? Líquido gaseoso. Sólido, hemos dicho que hay pizcas de solidez, ¿no? Y esas pizcas de solidez es en la fotosfera, ¿no? Poquísimo, pero principalmente líquido gaseoso. Eso es plasmático. Correcto, listo, ahí está, ¿no? Entonces ya está explicado, ¿no? Ya está explicado por qué rotación diferente y cuál es la causa de esa rotación diferente. Ahora vamos con la traslación. Pregunta, ¿el Sol se traslada alrededor de quién? ¿Alrededor de qué astro? El Sol se traslada alrededor de quién o de quién. Más que de quién, de quién. Correcto, muy bien, ya está la respuesta ahí. La Vía Láctea, claro. Mira, mira por acá, mira por acá. Acá está, mira, mira la bola de fuego, el Sol, ahí está. Tú sabes muy bien que nosotros vivimos en el brazo de la Vía Láctea llamado, ¿cómo se, con qué nombre se le conoce? Al brazo de la Vía Láctea donde vivimos.
El brazo Orión, listo, correcto. Entonces, el brazo Orión va dando vueltas, ¿no? Alrededor del centro de la Vía Láctea. Entonces, ahí está el Sol en el brazo Orión. Bueno, nosotros también estamos ahí, ¿no? En el brazo Orión. Entonces, el Sol, cuando completa, mira, una vuelta en torno al centro de la Vía Láctea, a eso se le conoce como su movimiento de traslado, alrededor del centro de la Vía Láctea. ¿A qué tiempo primero, no? ¿Cuánto tiempo tarda en completar una vuelta? 225 millones de años. Año cósmico, año galáctico. ¿A qué velocidad? A 250 kilómetros por segundo. ¿Qué tal velocidad? Profesor, había leído una pregunta de examen que dice, y el Sol en su traslación se está acercando a una estrella. Ya, está acercando a una estrella, es correcto. El Sol se está acercando a una estrella. ¿A qué estrella se está acercando al Sol? El Sol se acerca a la estrellita Vega. Cuidado ahí, cuidado ahí. No lo tienes ahí agregado. La estrellita Vega le pertenece a la constelación de Lira. ¿Sí? Constelación de Lira. Es una constelación boreal, es norteña. Pero así como el Sol se está acercando a la estrellita Vega, se está alejando de otra estrella. ¿Y de qué estrella se está alejando el Sol? De repente lo han leído. Se va alejando de la estrellita llamada Aldebarán. Esta es más conocida, ¿no? Aldebarán. Aldebarán, ¿correcto? Ahí está, ese lo habíamos visto, ¿no? Aldebarán está en una constelación zodiacal, ¿se acuerdan? Aldebarán. Claro, en tu constelación, la que tiene un par de adornos ahí en la cabeza. Claro, no te olvides, no te olvides. La constelación de Tauro, claro. No te olvides, ya saben los Tauros lo que les. Entonces, ahí tenemos a el Sol. Repito, el Sol, al momento de trasladarse alrededor del centro de la Vía Láctea, se está acercando a la estrella Vega y se está alejando de la estrella Aldebarán. Vega le pertenece a Lira y Aldebarán le pertenece a Tauro. Listo. Ahí tenemos a los movimientos del Sol. Ahora, ¿qué más del Sol, Adán? ¿Qué más que te pueden preguntar del Sol en el examen de la primera semana de noviembre? Y te pueden preguntar por qué es importante el Sol para la humanidad. No, que te pregunten eso, ¿no? Está- Tú que aprobaste legalmente CTA, normal que pregunten por qué es importante el Sol. Ciclo hidrológico, fotosíntesis, determina la existencia de la atmósfera, fuente de luz, fuente de calor, ¿no? Es el que provoca una gran cantidad de fenómenos atmosféricos, el arco iris, el halo, el crepúsculo, el espejismo, ¿no? Almacena energía en los combustibles fósiles. O sea, gracias al sol y hay petróleo en la tierra. Repito, gracias al sol hay petróleo en la tierra. Por eso ahora a mí me interesa un pepino el petróleo. Pero lo utilizas todos los días. O bueno, y lo utilizas por ahí de repente de vez en cuando, pero lo utilizas. Y cuando te vas a mototaxiar, por ejemplo, mototaxi utiliza gasolina y la gasolina sale del petróleo, ¿no? O te subes a un vehículo motorizado, petróleo, LP. ¿Qué más? ¿Qué más del sol? Sintetiza la vitamina D, ¿no? Claro. Postulan a ciencias de la salud, obviamente se bien eso, ¿no? Que el sol y sintetiza la vitamina D y saben que la vitamina D para nosotros es importante, ¿no? Lógico. Por eso postulan a ciencias de la salud, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, y el sol para nosotros es importante, muy importante. ¿Ya? Listo, dejamos ahí a la bola de fuego, el sol, y vamos hablando de los planetas. Planeta etimológicamente errante, errante. Planeta astro opaco que va dando vueltas alrededor del sol. ¿Me puede decir cuál de estos es plano? Ninguno. Profesor, si ninguno es plano, ¿por qué se llama planeta?
Este problema. Ahí está el problema. No deberían llamarse planetas, deberían llamarse redondetas. Ya el nombre viene de la antigüedad. Y en la antigüedad ya se especuló, pues, ¿no? De que eran planos, pues, ya quedó así, la costumbre. 8 planetas, ¿ah? Según la Unión Astronómica Internacional. Repito, 8 planetas, según la Unión Astronómica Internacional. La única institución, la única institución que tiene la facultad para decidir quién es planeta, quién no lo es. Los únicos. La unión de todos los astrónomos de este planeta. No son los que tienen facultad para decir este satélite, asteroide, los únicos. ¿Correcto? Y acá olvídate que el director de la NASA dice, no olvídate, el director de la NASA es un figurete. ¿Ya? Lo que dice la Unión Astronómica Internacional, eso es, se acabó. Claro que la NASA, la JAXA, la ESA son instituciones astronómicas importantes y que están estudiando, que están descubriendo nuevos astros, ¿sí? Pero los de la Unión son los que determinan. Ellos dicen, para nosotros son 8 planetas. Acabó. O sea, uno tiene que guiarse de lo que ellos dicen. ¿Correcto? ¿Correcto? Así es. En este planeta, atención los reptilianos que acaban de llegar a la Tierra. En este planeta hay instituciones prácticamente para todo. Mira, te acabo de mencionar la Unión Astronómica Internacional. Tienen facultad para decidir quién es planeta, quién no. Existe también la Organización Hidrográfica Internacional. Existe la Unión Geodésica y Geofísica Internacional. O sea, hay un montón, ¿no? Que se han agrupado. ¿Sí? Como son especialistas, ellos son, ¿no? Los que tienen la facultad para decir quién es. ¿No? Ahora, la gente de la NASA, de la JAXA, de la ESA, repito, ellos pueden hacer estudios, descubrimientos, pero al final el que decide qué astro es, ¿sí? O qué tipo de astro, a qué tipo de astro pertenece, es la Unión. ¿Ya? Así que salga el director de la NASA, de la JAXA, a decir que son planetas, con ellos no pasa nada. ¿Ya? No pasa nada. En el Perú no. En el Perú no hay. Acá en el Perú no existe esto de astronomía. Ahora, lo que existe es física, ¿no? La carrera de física. Por ejemplo, la UNT tiene. Y en la UNT, por si acaso, de ahí de la Escuela de Física Elemental, y ahí había un grupo de astrónomos. ¿Sí? Había un grupo de astrónomos que acá en Trujillo habían creado la Asociación Trujillana de Astronomía, ATA, antes de la pandemia, y se reunían en la segunda puerta de la Universidad Nacional de Trujillo y a veces colocaban sus telescopios en la Plaza Mayor o en la Plazuela de Recreo para que la gente de manera gratuita se acerque a ver astros. Había, y sigue habiendo también, claro, sino que ahora ya por la situación y ya las reuniones presenciales, ¿no? Ya se evitan. Pero no, o sea, acá en Perú y mayormente son los físicos, ¿no? Los que algunos de ellos se interesan por la astronomía. Muy bien, entonces ahí tenemos. Entonces, mira, la Unión Astronómica Internacional le puso ahí dos grupos, ¿no? El grupo de los rojos, los bien rojos, ¿sí? Los planetas grandotes, y el grupo de los celestes, los planetas pequeños, ¿no? O sea, la Unión Astronómica lo que ha hecho es separar a los planetas en dos grupos, planetas interiores y planetas exteriores, ¿correcto? Ahora veamos por acá sus características. Acá entonces. Los interiores. Ahí está Mercurio, Venus, Tierra y Marte. De repente tú has leído que los planetas interiores son conocidos también como planetas terrestres. Es correcto, repito, planetas interiores o terrestres. Es correcto, está bien. Profesor, ¿y por qué le dicen también terrestres a los interiores, a Mercurio, Venus, Tierra, Marte? Le dicen terrestres porque si te percatas aquí, de estos 4 primeros, el más grande es la Tierra. Los 4 planetas, el más grande, el que tiene más volumen, más masa, es la Tierra. Por consiguiente, ¿sí? Entonces, como la Tierra es el más grande, de ahí viene.
planetas interiores o terrestres. Estos planetas son pequeñitos, son más densos, son sólidos, son bien sólidos, ¿sí? Tienen, en caso de la Tierra, ¿no? Níquel, hierro, silicio. Son bien calientes. Profesor, ¿por qué estos cuatro primeros son bien calientes? Porque está cerca del Sol, ¿no? Está cerca del Sol, claro. Y tienen poquitos satélites. Poquísimos satélites tienen, correcto. Ya está. Pocos satélites. Entonces, mira, yo te puse ahí 5 características de los planetas interiores, o terrestres, o telúricos le dicen. Ahora, tú te aprendes las características de los interiores automáticamente, los exteriores es al contrario. Vamos con los ex. Los exteriores. ¿Quiénes son? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Profesor, y mi Plutón, mira, Plutón vamos a hablar después, ¿ya? Pero repito, desde el año 2006 se cuentan 8 planetas. Hace 15 años atrás, ¿sí? Se cuentan 8 planetas, no 9. ¿Ya? Entonces repito los que por ahí, ¿no? No han escuchado lo que comenté hace un momento. Que ven el director de la NASA, de la JAPS, de la, decir, y son 9 planetas, para ellos era. Porque el que manda en esto es la Unión Astronómica Internacional. La Unión dice que son 8 planetas, punto. ¿Correcto? Entonces, el director de la NASA puede decir lo que se le dé la reverenda gana, pero y la gente, ¿no? Tiene que hacer caso a la Unión Astronómica. Entonces, la Unión habla de 8. Y de ahí hablaremos qué ha hecho con Plutón. Entonces, los planetas exteriores son conocidos también como jovianos. ¿Por qué? Porque Júpiter es el más grande de los 4 últimos y a Júpiter también se le conoce como planeta joviano. Repito, a Júpiter le dicen también planeta joviano. Entonces de ahí viene que a los exteriores le dicen también joviano. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Muy bien. Estos planetas, mira los interiores, chiquitos. Estos planetas exteriores gigantes. Los interiores más densos. Los exteriores poco densos. Ahí están. Los interiores bien sólidos. Los exteriores contra gaseosos. Estos son los que tienen metano, hidrógeno, ¿no? Sí. Los interiores bien calientes. Los exteriores bien fríos. Casi se te congela todo. Profesor, ¿por qué los exteriores son bien fríos? Porque están lejos del sol, ¿no? Están lejos del sol. Los interiores, poquitos satélites. Los exteriores, un montón de satélites. Exteriores, ¿sabes cuántos satélites suman entre los 4? Más de 200 satélites. Entre los 4 suman más de 200 satélites. ¿Qué tal? 202 para ser exacto. Y los interiores tienen 3 satélites. Claro, entre los 4. Bueno, Tierra 1, Marte 2. Dan los 3. En cambio, los exteriores, olvídate. Tienen más de 200 satélites. Profesor, ¿y por qué? Porque tienen más masa, tienen más volumen, tienen más campo gravitacional. Entonces, como tienen más campo gravitacional, pueden retener más objetos cerca. ¿Ya está? Entonces, ahí están los exteriores. Muy bien, ahí tenemos entonces a los grupos de planetas, ¿no? Que se han formado, o bueno, que los ha formado la Unión. Vamos dando un poquito más de detalles de los planetas, por acá, por acá. Los planetas tienen nombre de dioses, ¿no? Mitología griega, mitología romana, la mayoría de planetas fueron conocidos en la antigüedad, ¿no? Acuérdate cuando estudiamos la teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo, ¿no? Acuérdate. Ptolomeo, aparte de la Tierra, menciona Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Poco conocido en la antigüedad, ¿no? Sus nombrecitos, pues, vienen de sociedad de los griegos, los romanos, ¿no? Su mitología. Bien, otro detalle de los planetas es que su movimiento, atención por acá, rotación, el movimiento de rotación de los planetas es de 2 tipos, ¿verdad? La rotación. Hay rotación regular, regular, pero
hay rotación regular y movimiento de rotación retrógrado. De repente lo has chequeado en las preguntas, ¿no? Retrógrado, rizado también me dicen. Retrógrado o rizado. Entonces, ¿qué es esto de movimiento de rotación regular, movimiento de rotación retrógrado? A ver, por acá, mira. Cuando te dicen movimiento de rotación regular, la mayoría de planetas es regular. El planeta va de oeste hacia el este, dirección de rotación. En cambio, cuando te dicen retrógrado, de este a oeste. Bueno, como estás mirando ahí el cuadrito, ya te diste cuenta que solo hay dos retrógrados. La mayoría es regular. La Tierra es regular, ¿sí? Dirección de oeste hacia el este, ¿correcto? Listo. Ahora vamos con los planetas. Mercurio, el planeta más pequeño, el planeta que como está muy cerca del Sol, su albedo es muy fuerte, se refleja muy fuerte la luz del Sol, ¿no? Entonces de ahí le dicen el invisible también. Fácilmente desde la Tierra no se puede ver, ¿no? Por más que compres tu telescopio sofisticado, nada que ver, ¿no? Complicado, no se deja ver Mercurio, a tal punto que los astrónomos no se atreven a darle un color, mira, a Mercurio, ¿no? Por eso mejor dicen, ya el invisible. El hermético, el rápido Mercurio, porque su año, mira, ve, el año de Mercurio apenas 88 días, ¿sí? 88 días y se acabó, ¿no? El año en Mercurio. 3 meses terrestres, ¿no? Claro, aprox. Así es. Profesor, ¿por qué tan rápido Mercurio? Porque está cerca del Sol, pues, ¿no? Entonces, si está cerca del Sol, completa un giro rápido, o una vuelta mejor, ¿no? Claro. Una vuelta alrededor del Sol, al toque, 88 días. Entonces, si estás desarrollando ahí bancos de preguntas, ¿no? Entonces encuentras la pregunta y cuál es el planeta que tiene el movimiento orbital más rápido, Mercurio. Repito, ¿eh? ¿Cuál es el planeta que tiene el movimiento orbital o movimiento de traslación más rápido? Tiene que ser Mercurio, ¿no? Lógico, porque está más cerca al Sol. Es el planeta de la mayor amplitud térmica. A ver, primero, concéntrate que tú necesitas 350 puntos. En primer lugar, esa amplitud térmica, que la temperatura varía del día a la noche, o del noche al día, como quieras. ¿Ya? Eso es amplitud térmica. ¿Sí? Y obviamente en todos los astros tiene que variar la temperatura del día a la noche, de hecho. Pero en Mercurio, la temperatura varía, pero de manera radical. Es exageradísimo. Mercurio, de día se tancocha todo. 320 grados Celsius. Por eso, pero tiene sentido, porque está cerca al sol. Ya está bien, tiene sentido. Tiene sentido que sea bien caliente. Pero de noche se te congela lo que menos imaginas, mira. 180 bajo cero. Y ahí eso, ¿cómo se explica? O sea, ya de día 320 grados ya está bien, ¿no? Porque está cerca al sol, ya. Pero ¿cómo que en la noche la temperatura va a llegar a 180 grados bajo cero? ¿Sí? Pasa algo en ese pequeño planeta. Exactamente, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Es pequeño. Como es un planeta pequeño, no tiene una fuerza gravitacional fuerte, ¿no? Entonces ya te acordaste, ya, lógico. Claro, ya están ahí las respuestas en el chat, ¿no? No tiene atmósfera, pues. Entonces tú sabes muy bien que si un astro no tiene atmósfera, entonces va a ser complicado, ¿no? Que sus temperaturas puedan ser reguladas, ¿sí? Complicadísimo, ¿no? Entonces, como Mercurio no tiene atmósfera, olvídate. Sus temperaturas diurnas se disparan y sus temperaturas nocturnas lo mismo, ¿no? Es exageradísimo, ¿no? Aquí en este planeta, tú sabes muy bien que vives en este planeta ya hace de repente unos 3, 4 años. Y sabes que acá las temperaturas pues no cambian de manera radical, ¿no? ¿No? O sea, a la noche de hecho que cambian las temperaturas, pero no así, pues, ¿no? Por ejemplo, acá en Trujillo, a ver, hoy día máxima, ¿cuál ha sido la máxima? 20 grados, ¿verdad? Y en la noche, en la madrugada, ¿cuál va a ser la mínima? Ponle 16,
16 grados. Mira, 20 mediodía y 16 grados medianoche. Hay cambios, de hecho, ¿no? Hay 4 grados de diferencia. Pero imagínate en Mercurio, ¿no? La diferencia, pues, es escandalosa. Así es. Entonces ahí tenemos al planeta Mercurio, como no hay atmósfera, ocurre esto, ¿no? Astro que tiene atmósfera, sus temperaturas son más reguladas. ¿Correcto? Entonces no te olvides, ¿ya? Mercurio. Muy bien, de repente hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden consultar su inquietud. Y no, ya damos por cerrada esta primera parte, ya el día de mañana concluimos, ¿no? Vemos los otros planetas, vemos qué pasó con Plutón, ¿no? Los satélites también lo vemos y la Tierra. El día de mañana tenemos clase en el turno. Entonces, ¿alguna otra duda? Claro, he ido contestando algunas dudas que he leído, ¿no? De ahí, si de repente se me fue uno, pueden nuevamente volver a preguntar. ¿Todo bien? ¿No hay contratiempos? Acá en Perú, como les estaba comentando, astronomía no hay acá en Perú. O sea, astronomía pura no. No, eso tienes que irte a otros países. No, acá en Perú, y como les estaba comentando, física, ¿no? Física, hay carrera de física y ahí les enseñan astrofísica. Entonces, ahí es, claro. O irte a otro país, pues, ¿no? A donde existen instituciones astronómicas, bueno, Estados Unidos, ¿no? Hay ingeniería espacial en Estados Unidos, imagínate. Bueno, acá en Perú todavía, no, difícil acá, ¿no? Complicado. Física sí, ¿no? Por ahí te enseñan algo. Sí, física. Muy bien, entonces ahí nos quedamos, ¿ya? Mañana cerramos. Nos vemos entonces, nos vemos mañana. Cuídense.